hemiciclo y nos disponemos a escuchar al portavoz, en este caso del Grupo Popular, señor Antona, cuando quiera. Gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, señorías, señor presidente del Gobierno. Y eso que hoy es el Día Mundial de la Poesía. Poca poesía hemos visto en esta Cámara y sí mucho reproche y mucho ajuste de cuentas. Y además, con un tema que a mi grupo parlamentario nos parece de una absoluta gravedad, tirándose los enfermos a la cabeza. Eso me parece absolutamente reprochable y es lo primero que quiero denunciar como portavoz, en este caso, del Grupo Parlamentario Popular. A mí no me ha gustado el debate inicial. Yo he venido aquí a hablar hoy del debate sobre el estado de Canarias y de los canarios, y no en un ajuste de cuentas que han tenido ustedes dos aquí hoy, tanto el presidente del Gobierno como la portavoz del Grupo Socialista. Y yo me pregunto, ¿qué se estarán preguntando los canarios que están siguiendo el debate del estado de las cosas? Cuando lo único que ha habido aquí es un cruce absoluto de reproches, una hablando del pasado y el otro hablando del 2030. Y nosotros venimos a hablar del presente de esta tierra para construir juntos el futuro que esta tierra necesita. Miren, frente al debate del reproche, vamos a hablar del debate de las propuestas. Frente al debate del pasado, vamos a hablar del debate del futuro. Y vamos a empezar ahora sí que empieza el estado del debate de Canarias. Señora presidenta, señor presidente del Gobierno, señorías, el debate general sobre el estado de Canarias tiene hoy dos importantes novedades. Por primera vez en la historia de la autonomía tenemos a un presidente en minoría y a un Gobierno sin el respaldo del Parlamento para gobernar. Y también, por primera vez en la historia, un grupo político que está en la oposición va a asumir la responsabilidad de gobernar, va a asumir la responsabilidad de liderar la gestión del Gobierno. Porque eso es exactamente lo que el Partido Popular viene a plantear hoy aquí. Una alternativa de gobierno que dé estabilidad política, desarrollo económico y empleo para Canarias. Una alternativa basada exclusivamente en el consenso, en la responsabilidad, en el compromiso con el interés general. Se acabaron los reproches. Una alternativa para salir del punto muerto en el que nos encontramos tras el fracaso del Gobierno entre Coalición Canaria y el Partido Socialista. Una alternativa para resolver con urgencia y para mejorar definitivamente la calidad de vida de tantos canarios que lo están pasando mal. Se acabó de hablar del pasado, construyamos el presente. Señorías, el Partido Popular les ofrece hoy un programa de gobierno alternativo con 80 soluciones para alcanzar un gran acuerdo por Canarias. Eso es lo que hoy nos piden todos los canarios. Le proponemos 5 medidas urgentes para afrontar con garantía los 2 años que tenemos por delante. Porque el fracaso del pacto entre Coalición Canaria y el Partido Socialista no puede ser, ni debe ser, el fracaso de Canarias. Señor Clavijo, estamos a tiempo de enderezar la legislatura. Por ello les propongo, y sí venimos a hablar de propuestas. Primera medida, destinar íntegramente la ampliación presupuestaria del presente ejercicio por la flexibilización de la regla del gasto a la recuperación de la calidad de los servicios públicos fundamentales, la sanidad, los servicios sociales y la educación. Segunda medida, es una propuesta inédita. Les propongo desarrollar un nuevo plan solidario de empleo con la contratación preferente del personal necesario para combatir la situación de emergencia sanitaria y social, es decir, contratar y preparar a personal para que puedan resolver y tramitar los tongos de expedientes que tienen sin resolver en el ámbito social y en el ámbito sanitario. Tercera medida, sería un plan de inmersión lingüística para el empleo, con ayudas directas al aprendizaje de idiomas a través de las nuevas tecnologías. Nos encontramos como el 25% de las nuevas contrataciones que se desarrollan en el ámbito del turismo son contrataciones de personal que no reside en la comunidad autónoma de Canarias. Cuarta medida, un plan urgente para diseñar una estrategia conjunta para la internacionalización y diversificación de nuestra economía y la captación de inversión extranjera que involucre a la zona especial canaria,
a la zona franca, poniendo en valor las ventajas de nuestro régimen económico y fiscal, fomentando la dinamización de nuestros sectores productivos con las universidades canarias y aprovechando las oficinas comerciales en el exterior. La diversificación de nuestra economía no es solamente un titular, señor Clavijo. Hay que hacerlo con realidad. Hay que hacer una apuesta decidida por la simplificación administrativa. Hay que hablar de la seguridad jurídica. Hay que hablar de la gestión racional del suelo. Tenemos que aprobar ya la ley del suelo. La quinta medida, implantar un programa de alivio fiscal para las economías, para las familias y los autónomos, que esté incorporado en el próximo debate del proyecto de ley de presupuestos del año 2018. Y esto es importante para dinamizar la demanda interna y para compensar la subida que este año registran los precios. Señoría, señor Clavijo, estas 5 medidas urgentes son solo una pequeña muestra de lo mucho que se podría hacer y que podríamos hacer desde mañana mismo, reuniendo la voluntad necesaria para cambiar las cosas, reconociendo con humildad lo que no ha funcionado bien y para atrevernos a explorar nuevas posibilidades. Por eso, a todos los grupos parlamentarios hoy, acabemos con el reproche, acabemos con el pasado, acabemos con el tumá y construyamos juntos una alternativa de estabilidad política para las islas. Los desafíos a los que se enfrenta Canarias exigen mayorías sólidas, amplias, mayorías estables, construidas no solo en este Parlamento, sino también con el resto de las instituciones de la comunidad autónoma canaria. Canarias tiene demasiados calderos al fuego y si queremos que no se queme ninguno, tenemos que entrar todos a la cocina para ayudar a sacar adelante. Estabilidad y consenso. Ese es el espíritu de la propuesta que les planteo hoy en nombre del Partido Popular, empezando por ayudar a construir una nueva mayoría para sacar adelante el presupuesto general del Estado. Porque a nadie se le escapa, necesitamos aprobar con urgencia las cuentas del Estado para materializar los principales acuerdos de la Agenda Canaria, los aspectos económicos del REF, los convenios bilaterales y la ampliación de los recursos financieros. Necesitamos también una amplia y sólida mayoría, y esto implica a todas las fuerzas políticas, para hacer valer nuestros intereses de las islas en asuntos tan importantes como el nuevo sistema de financiación, la reforma del Estatuto de Autonomía, la consolidación de nuestro estatus en la Unión Europea o la reforma del sistema electoral. Señoría, construir una sólida y amplia mayoría para que Canarias no sea una opción, sino que es una necesidad imperiosa de que esa hoja de ruta las pongamos en marcha. Estamos en un momento crucial para las islas. Si nuestra cultura democrática fuera otra, hoy estaríamos hablando de la necesidad de un gobierno de concentración en Canarias. Un gobierno en torno al anhelo común de una Canarias mejor es posible. Y es posible ya. Señoras y señores diputados, estamos a tiempo de enderezar la legislatura, pero será necesario entendernos entre todos y con todo. Señor Clavijo, usted no puede solo con todo esto. La situación requiere consenso, amplitud de mira, sentido común y mucha cintura política. Hace 3 meses que rompió usted su pacto con el Partido Socialista y todavía siguen tirándose, como hemos visto hoy, los trastos a la cabeza, con reproches realmente vergonzosos, como el que hemos asistido hoy, todos los diputados y diputadas de esta Cámara. Ese no es realmente el camino que les propongo en nombre de mi grupo. Con más de 100.000 enfermos sin atender, no pueden ustedes seguir utilizando la sanidad para reprocharse permanentemente la gestión en materia sanitaria. Esto no es de recibo, señor Clavijo. No es serio, señor Hernández. En el Partido Popular no somos infalibles, ni tenemos tampoco la respuesta para todos los problemas. Por supuesto que no. Pero tenemos muy claro lo que hay que hacer para que las cosas funcionen mucho mejor que hasta ahora. ¿Saben cuál es la primera? Dejar de pelearse. Dejar de tirarse los trastos a la cabeza. Esa es la primera medida para que esto funcione mejor. Sabemos lo que ha fallado, sabemos cómo corregirlo, sabemos cómo rentabilizar mejor la recuperación económica. Y estamos en condiciones de empezar ahora mismo, si esta Cámara así lo decidiera. Pero hoy toca lo que toca, que es hablar de la fiscalización de la gestión del Gobierno. El balance de la primera mitad de la legislatura no es positivo. Por eso, señorías, quiero referirme ahora al discurso pronunciado esta mañana por el presidente del Gobierno. Parecía, señor Clavijo, un discurso de investidura y no un discurso del debate del estado de las cosas. El debate del estado de la nación
Es un debate que hay que hacer balance, pero hay que hacer también propuestas del futuro. Parecía que usted no tenía nada que ver con este gobierno. Y después escuchaba a la portavoz del PSOE, parecía que ella tampoco tuvo que ver en los 18 primeros meses de la gestión de este gobierno. Venimos a hacer análisis y balance de la gestión de Coalición Canaria, pero también de la gestión compartida del Partido Socialista. Señor Clavijo, el Partido Popular no puede respaldar la generosa autoevaluación que nos presentó usted esta mañana. Lo vi y lo oí poco ilusionado. Dice usted que se ha recorrido Canarias, yo también. Y fruto de ese recorrido, he hablado también como usted con mucha gente. Por eso hoy vengo a hablar de la Canarias de carne y hueso, de la Canarias que tiene alma y corazón y sentimiento. Vengo a hablar en nombre de Pepita Pérez, de Maite Ojeda, de Inma Guedes, de David Carballo, de Raico Padilla, de Virginia Benítez, de Sergio Plata, de Andrés Alonso, de Rosy González, de Antonio González, de Gustavo Hernández, de Jordi Morales, de Ainhoa Molina, de Emilio Muria, de Víctor González, de Lourdes Hernández, de Ángel Martín, de Paco Pérez, de Mario Santada, de Digna María Costa y de Rocío Cabrera. Personas de carne y hueso que me han hablado de la sanidad, de la situación de la universidad, de la educación, de la formación profesional, de la conectividad. Disculpe que le quite la palabra, tengo parado el tiempo, disculpe. Señorías, hay un murmullo permanente. Y hay un diputado que está interviniendo y creo que merece la escucha y la atención de todos nosotros. Personas de carne y hueso que me han hablado también de la dependencia, de los problemas reales que yo no he escuchado hoy a ninguno de los dos. Le ha sobrado autocomplacencia, señor Clavijo, y le ha faltado autocrítica. Ha pasado usted de puntillas por los dos principales errores que a nuestro juicio definen la crónica de su fracaso pacto. Por un lado, el Gobierno de Coalición Canaria y el Partido Socialista han respondido con tibieza a la emergencia social y a la crisis sanitaria. Y también, por otro lado, el Gobierno de Coalición Canaria y del Partido Socialista no ha sabido aprovechar las oportunidades de la recuperación económica que tenemos en este país. Y si es cierto, se lo dije el año pasado en este mismo debate, que usted ha sabido funcionar de manera hábil para reconducir las cosas con Madrid. Y ahí están los resultados. En los últimos 10 minutos de su primera intervención habló de lo bueno, y todas las cosas buenas que le ha pasado a esta tierra vienen por obra del Gobierno de España. Ha hablado usted de los aspectos fiscales del REF, obra del Gobierno de España. Ha hablado usted que ayer se reunía con la vicepresidenta del Gobierno y se pone en marcha ya los aspectos económicos del REF, obra del Gobierno de España. Ha hablado usted de los intereses de Canarias en Europa, obra del Gobierno de España. Ha hablado usted de la tramitación de la reforma del Estatuto, porque ha habido voluntad en el Gobierno de España para tramitar el Estatuto en el Congreso de los Diputados. Ha hablado usted de los fondos del ICTE, obra del Gobierno de España. Ha hablado usted del Fondo de Facilidad Financiera, por cierto, hace 2 semanas, aprobando 476 millones de euros, obra del Gobierno de España. Señor Clavijo, los cálculos del Ministerio de Hacienda en los últimos 5 años hablan que se han otorgado a la Comunidad Autónoma de Canarias 6.500 millones de euros para pagar facturas y servicios, obra del Gobierno de España. Las buenas noticias de esta legislatura han llegado todas de Madrid. Por eso tenemos claro que el problema de este último año en Canarias no ha sido una crisis económica, sino una crisis política que usted y sus socios han ocasionado. Las peleas de Coalición Canaria y del Partido Socialista en el Gobierno nos han dejado un déficit de gestión mucho mayor que el déficit financiero. Y le digo lo mismo que usted le dice al consejero, le decía al consejero de Sanidad antes de cesarlo: con más recursos ha obtenido usted peores resultados. Recursos que proceden también de cosechar el récord histórico de recaudación del IJIC, 1.534 millones de euros, es decir, un 10% más que el año pasado. El caso es que ha contado usted con una de las condiciones más favorables para gobernar. Señor Clavijo, usted sustituyó el enfrentamiento con el Partido Popular en Madrid por la bronca con el Partido Socialista aquí. Su problema no es solamente que ha hecho cosas mal, sino que hay cosas que no ha hecho, como ¿dónde ha estado su apoyo a los sectores productivos? ¿Dónde ha estado su reforma y saneamiento del sector público? ¿Dónde ha estado la modernización de la administración pública? ¿Dónde han estado los estímulos fiscales a la economía, las facilidades a la inversión y el apoyo a los autónomos? ¿Dónde está el nuevo modelo de desarrollo económico prometido durante su investidura? Aguantar sin hacer nada es una mala opción cuando las cosas van mal, pero aguantar sin hacer nada cuando las cosas empiezan a ir bien es todavía
mucho peor. Esta mañana decía usted, y lo dijo textualmente, esta tierra se la juega en el ahora. Pero en su discurso no ha hablado del ahora, en su discurso no ha hablado del presente, en su discurso no ha hablado de los problemas reales de carne y hueso que tiene la Canarias en la actualidad. Usted ha hablado de planes, de propuestas, de proyectos, incluso de años del 2020 y el 2030, es decir, proyectos de futuro para las próximas décadas. ¿Y qué le decimos a los dependientes canarios? ¿Y a los que desesperan en una lista de espera sanitaria? ¿Y a los que tienen personas con discapacidad? ¿Qué les decimos? ¿Les decimos que todo esto se arregla como la inmersión lingüística en el año 2026? Esa es la respuesta que tenemos que darle hoy a los canarios y a las canarias que peor lo están pasando. Cuando una economía entra en expansión, y usted es economista, hay que avanzar sin perder el tiempo. Hay que ser innovadores, audaces, flexibles, rápidos, inteligentes, saber liderar. Y ustedes no han hecho nada de eso. Su gobierno, señor Clavijo, ha malgastado el último año, enfrascado en la pelea del día a día, tapando agujeros aquí y agujeros allá, metiéndose en líos monumentales como el follón del FEDECAN, que hoy usted lo traía como el gran ejemplo de la gestión de este gobierno. Señor Clavijo, y sabe que le tengo todo el aprecio que se puede tener, y más. Pero no ponga usted como ejemplo de gestión de este gobierno el FEDECAN, porque usted ha convertido una magnífica noticia del gobierno de España en un lío monumental, enfrentando, y ahí estoy de acuerdo yo con la señora Hernández, a unas islas frente a otras, a unas instituciones frente a otros, a unos canarios frente a otros, porque no ha habido un criterio objetivo, porque no ha habido una transparencia, porque desde el primer momento usted ha intentado jugar con este proyecto del FEDECAN, repartiendo con la mochila a alcaldes y ayuntamientos sin ningún tipo de criterio. Y eso lo hemos criticado y lo hemos denunciado. Y además ustedes recuerdan aquello del FEDECAN que decía que era para el cambio de modelo productivo de la Comunidad Autónoma de Canarias. ¿En qué modelo productivo estaba usted? ¿Y cuál es el modelo productivo del futuro que usted plantea hoy en esta Cámara? Porque hasta donde yo sé, lo que usted le ha dicho a los alcaldes es: tráigame facturas impagadas y vamos a pagarlo con el FEDECAN. ¿Ese es el cambio de modelo productivo que usted emplea hoy con el tema del FEDECAN? Hemos llegado casi a la mitad de legislatura y lamento decirle que el balance no es positivo para los canarios. La economía de las islas va muy bien, pero a demasiados canarios les sigue yendo muy mal. Es cierto que crecemos más que la media, 3 años de crecimiento, que la inflación ha estado bajo control hasta el pasado mes de septiembre. Es cierto también que el turismo volvió a tener fecha y batir récord de 15 millones de turistas. Es cierto que hemos crecido, pero también es cierto que a su gobierno le ha faltado ambición y eficacia para transformar ese crecimiento en riqueza y en bienestar para nuestra sociedad. La economía canaria sigue estando entre las menos competitivas de todas las regiones de la Unión Europea. Y usted hoy hablaba aquí de innovación. Ocupamos el puesto número 217 de 263 territorios comunitarios, según el último informe de la Comisión Europea. Nuestra economía está a la cola en los indicadores básicos como la eficiencia o la innovación. Y la innovación hoy, en Canarias, es importante para ganar el futuro. La innovación en las personas, poniendo el valor, el talento de los ciudadanos. La innovación en la economía para hablar de la competitividad de nuestros sectores. La innovación en las administraciones públicas para hablar de eficiencia y de transparencia. Por eso hay que apostar por la innovación. ¿Y sabe lo que ha hecho su gobierno, por cierto, señora Hernández, con la complicidad del Partido Socialista en materia de innovación? Que en los últimos presupuestos le han pegado un tajo de 60 millones de euros en I+D+I. Han pasado de 95 millones en el año 2015 a 35 millones en el año 2017. Esa es la apuesta que tiene este gobierno por la innovación. Y le decía antes que la economía va bien, pero en Canarias una gran parte de nuestra población sigue teniendo dificultades para acceder a un quirófano, para recibir una ayuda del sistema de la dependencia, para conseguir el reconocimiento de su discapacidad, para obtener el carné de familia numerosa.
Seguimos con las mismas dificultades para abrir un negocio, para instalar una pequeña industria o para recibir una ayuda como autónomo. ¿Y por qué ocurre todo esto? Pues por una razón muy obvia, por la ineficacia en la gestión de un gobierno que no ha estado donde tenía que estar. Así de simple. Hace 3 años que dejamos la crisis, pero también es cierto que el escenario de exclusión social y de pobreza en Canarias no ha mejorado. Le voy a dar algunos datos, y no son datos únicamente del Partido Popular. El último informe AROPE, que es el que analiza los parámetros en la Unión Europea, Canarias sigue teniendo las tasas de pobreza extrema más altas de toda España, un 13,3%. Seguimos a la cabeza en las tasas de riesgo de exclusión social de toda Europa, un 28,5%. El 70% de los hogares canarios no pueden afrontar los gastos imprevistos. El 60% de las familias canarias no pueden permitirse salir de vacaciones ni una sola semana al año. Un 20% de las familias siguen teniendo serios problemas para pagar sus viviendas. Pero le diré más. Es cierto, y hoy lo hemos reconocido, y la señora Hernández ha sacado pecho, que hemos mejorado los presupuestos de la PCI, y esto ha podido dar cobertura a 9.000 familias. Pero debemos evaluar los tiempos de respuesta y la eficacia de esta medida, porque los últimos datos hablan de que todavía hay 50.000 hogares sin ningún tipo de ingreso. Es cierto que han reducido la lista de espera de la dependencia, lo decía la señora Hernández, pero hay que decir también que hay 15.000 canarios dependientes que no reciben ayuda. Y lo que es más grave, 6.500 canarios que todavía están fuera del sistema porque no han sido evaluados. Es cierto también que ustedes han anunciado medidas para atender a las personas con discapacidad, pero tan cierto es eso como que hay 25.000 canarios que esperan por el reconocimiento de la discapacidad. Y yo quiero hablar de esos 25.000 canarios y de esos 50.000 hogares sin ingresos y de esos 6.500 dependientes canarios que no están evaluados. De todo eso quiere hablar el Partido Popular hoy aquí. Por no hablarle de los plazos de respuesta que contempla la ley. ¿Sabe que la ley da 6 meses de respuesta para la dependencia y 3 meses para la discapacidad? A eso me refería cuanto antes le proponía un plan solidario de empleo para que contratar desempleados que nos ayuden a destrabar el cuello de botella que hay en los expedientes en materia sanitaria y en materia de dependencia. En algunas cosas, las cosas han empeorado, como las listas de espera sanitarias, señor Bartal, o los resultados educativos, señora consejera. Las listas de espera de especialidades han crecido un 37% y las quirúrgicas se han incrementado un 33%. La demora media para una operación quirúrgica ha aumentado en 18 días. ¿Le parece esto a usted razonable, señor Clavijo? Usted hablaba del pacto por la sanidad y decía que lo que más me preocupa es el paciente. ¿Usted cree el espectáculo bochornoso que han dado ustedes hoy aquí hablando de la sanidad? ¿No les parece poco bochorno cuando tenemos 100.000 canarios que desesperan en una lista de espera sanitaria? El bochorno que en materia sanitaria, el espectáculo dantesco que han dado hoy al conjunto de los ciudadanos en Canarias. ¿Pacto por la sanidad? Yo he escuchado a lo largo de mi vida política ya 8 pactos por la sanidad. ¿Pero este es el mejor ambiente para hablar del pacto por la sanidad? ¿El que hemos visto hoy aquí en el ámbito de Canarias? ¿Le parece razonable, señor Baltar, señor presidente del Gobierno, que en el hospital universitario los pacientes esperen más de 9 meses por una endoscopia? ¿Le parece razonable que en el insular los enfermos esperen más de 10 meses por una resonancia? Y no vale aquello, señor Clavijo, que hoy lo he utilizado, de yo no fui, la culpa la tiene otro. Hay que asumir la responsabilidad también en materia sanitaria. Y en educación, 3/4 de lo mismo, señora consejera. Es cierto que mejoramos 3 puntos el porcentaje de abandono escolar, es cierto, pero también empeoramos en todos los demás indicadores y seguimos con el mayor porcentaje de jóvenes que ni estudian ni trabajan de toda la Unión Europea, un 24%. Ahí están, señor Clavijo, también los informes PISA y el abismo entre la enseñanza y la formación y el mercado laboral. Formamos a jóvenes para trabajos que ya no existen y creamos nuevos empleos para jóvenes que no están formados. Esa es la triste realidad. En educación también incumple ustedes la ley 6/2014, aquella que hablaba de invertir el 5% del PIB. Esa es la realidad. Y si hablamos de educación, señora consejera, podemos hablar también de cultura y de deporte. Y no podemos hablar de educación y formación sin hacer alusión al deporte, a la cultura. El Partido Popular certifica la parálisis de estos 2 ámbitos del Gobierno de Canarias, tanto en la cultura
como el deporte. Por eso proponemos esa ley de mecenazgo y un plan estratégico del deporte base en Canarias. Señor Clavijo, se ha hablado hoy aquí mucho sobre el empleo. Y aquí ha habido una especie de competición en ver quién sacaba más pecho en la gestión del empleo o del desempleo, entre la señora Hernández y el señor Clavijo. Es verdad que las cifras del paro han mejorado en Canarias, pero no empecemos a sacar pecho, porque las tasas del paro en Canarias siguen siendo dramáticas y son la tercera comunidad autónoma de toda España con los peores datos. Estamos 6 puntos por encima de la media nacional. Somos la tercera comunidad con más paro en toda España. La creación de empleo sigue dejando atrás a sectores más desfavorecidos de la población, como un paro juvenil, con el 50%. El desempleo sigue castigando a las mujeres y a los mayores de 55 años. Y mientras que todo esto ocurre, y de esto no hablan, ni la señora Hernández ni usted, ustedes prometieron, los dos, una nueva estrategia canaria de formación y empleo en el 2015-2020. Incumplieron. Prometieron planes específicos para resolver las dificultades de inserción laboral a los jóvenes, a los parados de larga duración, a los mayores de 45 años y a las personas con discapacidad, y han incumplido. Prometieron nuevos canales de financiación para los emprendedores y han incumplido. Prometieron poner en marcha el Consejo Canario del Trabajo Autónomo y han incumplido, y además hay más de 500 autónomos que están esperando las ayudas. Prometieron incentivos fiscales para la contratación de trabajadores residentes y han incumplido. Prometieron programas públicos de apoyo a las empresas para desarrollar acciones y de formación continua y han incumplido. Y podríamos seguir una larga lista de incumplimientos en materia de formación y empleo, por no hablarle, señora consejera, de la ineficacia del Servicio Canario de Empleo. A mí me da vergüenza reconocer aquí en esta tribuna que el Servicio de Empleo solo ocupa el 1% de los desempleados en Canarias. ¿Sabe lo que esto significa? Que con un presupuesto de 181 millones de euros que tiene el Servicio Canario de Empleo, cada inserción de cada desempleado canario nos cuesta a todos 30.000 euros. Eso es, señora consejera, insostenible. O cambiamos el modelo o estamos llamados al fracaso. Y es verdad que es un problema estructural, pero también es bueno que de manera coyuntural tomemos medidas en esta materia, en materia de empleo. Hablan ustedes también de los presupuestos de la legislatura. Miren, estamos hablando de este presupuesto, que es el que aprobaron los dos, y es verdad que el Partido Popular no hubiera aprobado nunca el presupuesto que está hoy en vigor en la Cámara, porque ustedes gastan donde nosotros no gastaríamos y recortan donde nosotros no hubiéramos recortado. Para sociedades mercantiles y fundaciones ustedes subieron 12,6 millones de euros. Y sin embargo recortaron en el área del menor y la familia un 13%. En la cooperación y relaciones externas ustedes aumentaron un 32%. Y sin embargo recortaron en el fomento del empleo un 3,9%. Ustedes aumentaron en la asistencia técnica y política al presidente un 8,1%. Y sin embargo recortaron en apoyo a las pymes un 40%. Ustedes incrementaron el presupuesto en relaciones informativas un 31%. Y sin embargo bajaron en la atención de las personas con discapacidad. Y es un presupuesto compartido por el PSOE y por Coalición Canaria, ambos dos, unos y otros y unos, los que hoy se están tirando los trastos a la cabeza. Señorías, señor Clavijo, el Partido Popular ha venido hoy a este pleno con el mejor de los ánimos, para plantear una alternativa de estabilidad y de gobierno, aprovechando la recuperación, pero el Gobierno de Canarias tiene que poner estrategia, herramienta y liderazgo, porque hay que aprovechar la recuperación económica para adaptar el crecimiento a nuestra realidad social. Para eso sirve nuestro autogobierno, no solo para el autobombo. Señor Clavijo, el viento a favor no es suficiente para avanzar. Hay que ajustar las velas para aprovechar el impulso. Y hasta ahora no se ha hecho. ¿Sabe por qué? Porque ha estado más pendiente del motín del barco que del timón del barco. Porque ha estado más pendiente de la rebelión a bordo que del gobierno del barco. Por eso le proponemos a usted y a todos los grupos de esta Cámara un cambio. 2017 puede ser el mejor año para Canarias desde el inicio de la crisis. Tenemos ante nosotros la mejor oportunidad de reformar con un amplio consenso nuestro sistema electoral y nuestro estatuto de autonomía. Tenemos también la oportunidad de conseguir un modelo de financiación autonómico que garantice el coste real de los servicios públicos en Canarias. Canarias, señoría, necesita con urgencia un cambio.
Y de usted depende, señor Clavijo, si forma parte del cambio o se queda al margen del cambio. Nuestra postura, la postura del PP es muy clara y todas sus señorías la conocen muy bien. Son propuestas que van para recuperar la eficacia y la excelencia, para reorientar y completar las políticas activas de empleo, una reforma tributaria, para respaldar a los sectores productivos como el turismo, la industria, el comercio, la agricultura, la ganadería o la pesca. Propuestas que van para remover las trabas burocráticas, propuestas que van para un nuevo programa estratégico de inversión pública, propuestas que van encaminadas para sanear un sector público ruinoso, propuestas que van para hablar de la seguridad, de la lucha contra la desigualdad, para combatir la violencia de género y el acoso escolar. También tenemos propuestas para la Unión Europea. Hablar de Canarias es hablar de Europa, y hablar de Europa es hablar de Canarias. Por ello debemos diseñar también una estrategia conjunta ante la Unión Europea. Ya hoy en el seno de la Unión Europea se está debatiendo el nuevo marco presupuestario de la Unión 2020 y sin embargo aquí seguimos tirándonos los trastos a la cabeza. Por eso le propongo también que seamos conscientes de la nueva realidad europea que afecta de manera directa a Canarias. Señor Clavijo, señoría, como usted bien sabe, la primera norma del reglamento de la lucha canaria obliga a dar la mano al vencido para ayudarle a levantarse. Aquí tiene la mano del Partido Popular. La tiene usted, pero la tienen todos los grupos parlamentarios de esta Cámara. Y el resto de los grupos también tienen el apoyo del Partido Popular. Porque en la situación en la que nos encontramos no podemos rechazar ninguna ayuda. Todos los puntales son pocos para ganar el gran desafío. Y este desafío se llama Canarias. Frente a quienes ponen el acento en el problema, el Partido Popular pone hoy el acento en la solución. Frente a quienes solo aprecian la debilidad de un gobierno, el Partido Popular prefiere apostar por la fortaleza y el talento de la sociedad. Nos van a necesitar todo. Nos va a necesitar usted, señor Clavijo, pero también nos va a necesitar el resto de los grupos parlamentarios, el resto de los partidos políticos en esta institución. Nos vamos a necesitar todos, señoría, los unos a los otros y los otros a los unos. Pero quien realmente nos necesita a todos son los canarios. Y tengo claro que si vamos por separado, solo conseguiremos, señor Rodríguez, defraudarle. Por eso les propongo pasar página de una vez a todos, dejar atrás los líos y las peleas, y luchar juntos con nobleza como el reglamento en la lucha canaria, no solo por un futuro mejor, sino también por un presente mejor para nuestra tierra. Estamos a tiempo a enderezar la legislatura. Les garantizo que por el Partido Popular no va a quedar. Señores y señoras diputados, sería importante que hoy, en este debate del estado de la realidad de Canarias, estemos a la altura de lo que los ciudadanos nos exigen a todos los partidos políticos. Estemos a la altura de aquellas personas que se han acercado a mí, como al resto de sus señorías, a plantearle que los problemas reales hoy de Canarias se llama dependencia, se llama lista de espera sanitaria, se llaman educación, se llaman listas de paro, se llaman discapacidad y personas con discapacidad. Eso es lo que hoy nos exige la Canarias real de carne y hueso. Eso es lo que hoy nos exige los canarios y canarias que nos están viendo a través de los medios de comunicación. Dejemos atrás el bochorno que hemos pasado hoy en la primera parte del debate del Estado de Canarias. Dejemos atrás el reproche, dejemos atrás la pelea, dejemos atrás el tumá, dejemos atrás el lío, dejemos atrás de hablar de pasado, dejemos de hablar del futuro de castillos en el aire y hablemos, señor Clavijo, señoría, señor Hernández, de esa Canarias real que afecta por igual. Vivamos donde vivamos y seamos de donde seamos. Esa Canarias real de los herreños, de los palmeros, de los gomeros, de los majoreros y conejeros, de los gran canarios y de los tinerfeños. Esa es la Canarias real a la que el Partido Popular hoy en el debate del Estado de Canarias quiere dirigirse.
a la Canarias que peor lo está pasando, a la Canarias que sabe que estamos perdiendo las oportunidades, a la Canarias que sabe que no estamos aprovechando el viento a favor de la expansión económica, a la Canarias que está esperando porque este gobierno le reconozca la dependencia o la discapacidad. A esa Canarias es a la que hoy se dirige mi grupo parlamentario, el Partido Popular. Y además le diré más, no solo nos vamos a quedar con el balance de gobierno, con el balance de gestión. El debate del Estado de Canarias, el debate del Estado de los Canarios, obliga también a los grupos parlamentarios a hacer una cosa que para mí es lo más positivo. En las propuestas de resolución, en el debate de las propuestas del futuro. Hoy el Partido Popular ha presentado 5 medidas urgentes, que no hace falta decretos leyes, ni hace falta mucho tiempo. Lo único que hace falta es voluntad política para ponerlas en marcha. Les brindamos esa voluntad política. Coge usted la mano, señor Clavijo, la coge usted, señor Hernández, la coge usted, señora Santana, la coge usted, señor Curbelo, lo coge usted, señor Rodríguez. ¿Somos capaces de dejar a un lado nuestras discrepancias y nuestras diferencias para hacer una Canarias mejor? ¿Somos o no somos capaces de arrimar el hombro para que Canarias se merezca un Parlamento, unas instituciones y unos partidos a la altura de las circunstancias? A eso le invita hoy el Partido Popular, a eso le invita hoy el Grupo Parlamentario, a los unos y a los otros y a los unos. Muchísimas gracias. Gracias.